En este vídeo vamos a viajar a Turquía, al sureste, a la lejana ciudad de Şanlıurfa. Aquí se encuentra el lugar de culto más antiguo del mundo conocido hasta la fecha, Göbekli Tepe. Se estima que este complejo de pilares, monolitos y grabados en relieve fue construido hace unos 11.500 años. Un misterioso yacimiento arqueológico que desde hace años suscita entre los investigadores incógnitas de todo tipo. Está considerado como el templo más antiguo del planeta, atrayendo desde hace décadas las miradas de historiadores e investigadores de todo el mundo por los numerosos enigmas que plantea su descubrimiento. En 1996, unos arqueólogos llegaron a la zona atraídos por la forma artificial de una colina. Excavaron y descubrieron grandes piedras talladas en forma de T, distribuidas formando círculos. El artífice de este descubrimiento fue el arqueólogo alemán Klaus Schmidt. Fue quien dirigió las excavaciones de Göbekli Tepe, generando a partir de entonces numerosas teorías entre historiadores sobre el propósito de su construcción, que está revolucionando la arqueología prehistórica por sus características y antigüedad. Esta construcción milenaria está formada por colosales bloques de piedra en forma de letra T, algunos de más de 7 toneladas de peso y de hasta 5,5 metros de altura. Son los elementos más característicos de este yacimiento. Estos se distribuyen formando recintos circulares de entre 10 y 30 metros de diámetro. Los suelos están hechos de terrazo de cal pulida. Algunos monolitos en forma de T están decorados con multitud de relieves que representan animales muy variados: jabalíes, patos, arañas, hormigas, zorros o serpientes, pero destaca un animal en 3 dimensiones sobre uno de estos bloques. Es como una especie de cocodrilo. Todos estos relieves intrigan muchísimo a los investigadores, ya que no saben el motivo y la función para lo que fueron elaborados. Uno de los más inquietantes misterios del templo son 2 pilares con formas humanas que existen en la zona central de cada círculo, hacia los que miran los que están desplegados exteriormente. Tienen relieves en los que han presentado brazos, manos, cinturones y taparrabos. Lo que llama la atención es que carecen de ojos, nariz o boca. Así pues, es probable que estemos ante las primeras representaciones de figuras espirituales, esto es, dioses. Las prospecciones geomagnéticas avanzadas del terreno, que penetran en los suelos sin destruirlos, revelaron recientemente que existen 20 círculos de piedra bajo las 9 hectáreas que ocupa este yacimiento y unos 200 pilares en forma de T en total. Se estima que en la actualidad solo se ha excavado el 5% del lugar. Debió ser una tarea ingente para ser tallado, desplazado y colocado en una época tan remota y con una tecnología tan primitiva, desafiando todo lo que se pensaba sobre los comienzos de la civilización humana. Unos datos de suma importancia es que fue levantado unos 7.000 años antes que las grandes pirámides de Egipto, y pensad que se puede equiparar con Stonehenge, en Inglaterra, que es también una estructura circular formada por colosales bloques de piedra. Sin embargo, Göbekli Tepe se construyó 6.000 años antes. Las estimaciones realizadas por carbono le dan una fecha de construcción alrededor del año 11.500 a.C. Esta fecha es interesante en sí misma. Los constructores de Göbekli Tepe, sin embargo, no eran agricultores neolíticos, sino cazadores-recolectores, que se movían en grupos, desplazándose de un lugar a otro en busca de alimento. Lo más llamativo y enigmático es que hace 10.000 años es cuando comenzó la revolución neolítica, debido a que al final de la última edad de hielo el planeta dio un paso a un clima más moderado con temperaturas más altas. Como consecuencia de esto, el ser humano primitivo abandonó su vida nómada y la caza como principal modo de subsistencia, lo que permitió su asentamiento y el surgimiento de la agricultura y la ganadería. Sin embargo, esta teoría actual del desarrollo humano no encaja con la construcción de Göbekli Tepe. Es una construcción muy adelantada a su época, incluso casi 2.000 años antes a lo establecido por la historia convencional. Pero, ¿cómo pudieron diferentes grupos de cazadores-recolectores que se desplazaban en busca de animales y frutos haberse reunido para edificar estructuras de piedra de semejante complejidad en un lugar sin agua? Igualmente habría que alimentarlos y alojarlos. ¿Cómo convences a miles de personas necesarias para que unan sus esfuerzos para edificar esta construcción? ¿Qué y quién les pudo convencer para hacerlo? El hecho de que numerosos grupos de cazadores se reunieran y construyeran cooperativamente estos monumentos antes de la creación de los grandes asentamientos
antes de que pudieran acumularse grandes suministros mediante la agricultura y la ganadería, es algo realmente impresionante e inexplicable. Requeriría un asentamiento humano y de un trabajo en equipo durante muchos años, así como una especialización propia de un grupo sólidamente implantado en una comunidad. Además, en lo alto de una montaña, sin acceso cercano a agua. ¿Qué es Göbekli Tepe entonces? ¿Para qué se construyó? ¿Qué función tenía? ¿Qué representan estos pilares? Göbekli Tepe es el sitio más antiguo donde nuestros antepasados neolíticos desarrollaron una arquitectura monumental con fines rituales. Las imágenes esculpidas en sus columnas no reflejan ningún tipo de violencia referida a escenas de caza o sacrificios de animales, por lo que se descarta que fuese un lugar destinado a los sacrificios y rituales. El hecho de que no aparezcan animales comunes de la ganadería de esa zona, sino otros más exóticos y peligrosos como cocodrilos, leones, escorpiones y serpientes, hace pensar que podría tratarse de un templo religioso de oración a antiguas deidades. O incluso un complejo de tumbas donde los animales habrían de proteger a los difuntos en el más allá. Se habla de que podría ser un lugar de enterramiento y de honor a los muertos, siendo los animales representados en los relieves de las piedras un símbolo de protección, tal y como ocurriría posteriormente en el antiguo Egipto. También hay quien cree que tendría un significado astronómico con referencias y direcciones hacia determinadas constelaciones, tal como sucede en muchas construcciones de la antigüedad. Este nuevo hallazgo obliga a cambiar por completo la percepción que se tenía de los constructores de Göbekli Tepe, ya que nos demuestra que para conseguir algo así debió de ser diseñado con un plan arquitectónico previo, tal y como afirman sus descubridores, y que obligatoriamente debió existir un arquitecto. Estamos hablando de 9000 años antes del primer arquitecto conocido hasta ahora en la historia, que fue Imhotep, el constructor de la pirámide escalonada de Saqqara. Para finalizar, uno de los misterios más grandes que rodea a Göbekli Tepe es que después de miles de años de uso, la sociedad que lo construyó abandonó de repente y sin explicación razonable el lugar. Pero para más misterio aún, enterró y ocultó bajo toneladas de arena esta misteriosa construcción, pasando así desapercibida durante miles de años, oculta como una montaña artificial. Esto ocurrió hacia el año 8000 a.C., momento en el que se debió de llevar a cabo un ingente trabajo para conseguir ocultar por completo Göbekli Tepe bajo tierra. Nadie sabe por qué ocurrió esto y por qué actuaron de esa manera, pero gracias a eso se ha mantenido intacto, protegido como una cápsula del tiempo, resguardado de los efectos de la erosión, de saqueadores y otros peligros, llegando hasta nuestros días de una manera casi perfecta. Aunque no faltan quienes atribuyen a civilizaciones alienígenas la explicación para este monumento prehistórico. Jens Notdorf, uno de los arqueólogos alemanes que excavan el lugar, lo descarta de plano y dice: sabemos que Göbekli Tepe fue construido por seres humanos que utilizaron el lugar como centro ceremonial antes de enterrarlo parcialmente bajo un enorme montículo. Lo cierto es que aún no se sabe casi nada de este enigmático lugar. Esta colina ha puesto patas arriba la concepción que teníamos de nuestro pasado. Lo importante de este descubrimiento es el hecho de abrir los ojos a un amplio sector de personas que no creen que todo es muchísimo más antiguo de lo que nos cuenta la historia oficial y que sin duda está equivocada y por desgracia lleva sin actualizarse muchísimo tiempo. Y esta información desactualizada es lo que a día de hoy se estudia en los colegios y en algunas universidades por todo el mundo. También deberíamos plantearnos si existieron otras culturas y civilizaciones antes que la nuestra, con una tecnología tan o más avanzada que la que tenemos hoy. ¿Hay una historia desconocida? ¿Hubo una civilización avanzada que nos legó enormes construcciones para las que hoy carecemos de explicación? Es indudable que son reales y ahí las hemos encontrado. Alguien tuvo que construirlas, pero ¿quién? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Qué civilización? Esta excavación amenaza con cambiar para siempre cuestiones sobre nuestra historia que dábamos por ciertas. Por eso es tan importante su descubrimiento. Hemos llegado al final del videoprograma. Si te ha gustado, te agradecería que le dieras un like y que te suscribieras al canal. De esta forma nos estarás ayudando a mejorar y a seguir adelante con más fuerza.